Muy buenas tardes, mi nombre es Greymardo Amador. Hoy les vengo a exponer sobre la economía como herramienta para la toma de decisiones. Como primer punto tenemos la integración económica. La integración económica es un acuerdo cuando paulativamente se presenta una creciente apertura e interdependencia política y económica entre las naciones que hacen parte de este proceso. En este proceso, una de la serie de países se unen con el fin de incrementar y facilitar intercambios comerciales en el marco de sus territorios. Entre sus principales niveles tenemos el acuerdo preferencial. Este mismo se llama a la forma más simple de integración económica en la cual se otorgan determinadas ventajas de manera recíproca entre los firmantes. Tenemos el área de libre comercio, el cual es un acuerdo entre países que busca el desmonte de las barreras del comercio interior con el fin de dar libertad al movimiento de mercancías en la zona. En esta área, los países miembros del acuerdo mantienen las barreras de libre comercio con el resto de los países. La unión aduanera es el acuerdo entre países que supone, además de la eliminación de barreras comerciales entre los países miembros, una política arancelaria común frente al resto de los países. Las uniones aduaneras requieren de ciertas integraciones en las áreas políticas fiscales y monetarias de los países miembros. Otra sería lo que es el mercado común. Se entiende como el área común, el área económica en la cual hay libre movimiento de mercancías y factores de producción como consecuencia de la eliminación total de los controles aduaneros internos y el levantamiento de las barreras no arancelarias existentes. Otro sería la Unión Económica. Los países miembros de la Unión Económica se caracterizan por tener una política económica, fiscal y monetaria común, es decir, que hay una pérdida de la soberanía nacional. Dichas políticas que garantizan la armonía entre los miembros, y que crean marco de estabilidad económica para evitar que se destabilice alguno de los miembros. Y por último tenemos la integración económica plena. La integración económica plena se da cuando se contempla dentro de un acuerdo los siguientes requisitos, como el libre comercio de mercancías, aranceles externos común, libre movilidad de factores, política económica armonizada y política económica unificada. Otro punto serían los principales modelos de integración económica. Entre ellos tenemos el área de comercio. En este caso se eliminan las barreras arancelarias, el comercio de mercancías entre los países y miembros, pero conservando cada país su propia política comercial, por lo que se conserva cierto tipo de barreras. La unión aduanera se caracteriza por la creación de tarifa arancelaria común frente al resto del mundo. Al mismo tiempo se eliminan los aranceles entre los países miembros. Además de bienes, esta modalidad de integración incluye como objeto de comercio los servicios. Otro punto sería el mercado único, el cual supone la supresión de todas las barreras del comercio, que sería la arancelaria y no arancelarias, y la eliminación de barreras a la libre circulación de capitales y trabajadores dentro del área comprendidas dentro del mercado único. Como tercer punto tenemos la globalización. ¿Qué podemos entender como globalización? Primero, entendemos que es un proceso de integración mundial, el cual incurre en varios ambientes como lo que es la economía, el político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado en sí. En este sentido, se dice que este proceso ha hecho al mundo una aldea global. La disolución progresiva de las fronteras económicas y de comunicaciones ha generado una expansión capitalista, lo cual a su vez ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distintos o emergentes. En términos antiguamente resultaban muy difíciles y altamente costosos o inevitables. ¿Cuáles son los efectos de esta globalización? El proceso de la globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos. Ha generado un gran impacto en aspectos económicos como el mercado laboral y los comercios internacionales. En la parte política, interacción de sistemas democráticos respecto a los derechos humanos, así como un mayor acceso a la educación y a la tecnología. A nivel mundial, la globalización ha logrado que todos los países del mundo deban trabajar en conjunto para metas de interés común. Esto abre puertas al diálogo y a la comprensión de problemas ajenos al país perteneciente, como la pérdida del poder
Como cuarto punto, tenemos la globalización actual. Se podría decir que, como ocurrió años atrás, en el 2008, la actual pandemia y sus derivadas podrían ralentizar la globalización o incluso provocar una desglobalización. Habrá efectos en la configuración de las relaciones internacionales, efectos que tratamos de adelantar y desgranar en este trabajo, planteando tres escenarios futuros haciendo uso del índice Alcano de presencia global. El primer escenario contemplamos la posibilidad que los efectos estructurales en la globalización sean similares a los de la crisis finales del 2000. Tanto en volumen como en naturaleza, lo que significaría una continuidad de los rasgos del proceso de la globalización en todas sus dimensiones, como económica, militar y blanda. En el segundo escenario consideramos efectos mayores, como la caída superior de los intercambios mundiales en todos sus planos. En este caso sería una patente de desglobalización con reducciones de las dimensiones blandas económicos del 10% y el 9% respectivamente. En el tercer y último escenario tiene en consideración las particularidades de esta crisis frente al anterior. Si se materializa estos escenarios, se mantendría un proceso de globalización sustentado y particularmente en la dimensión blanda, en buena medida debido a las variables de información tecnológica. Como sexto punto, tenemos la teoría de crecimiento económico. En la concepción de Adam Smith, el desarrollo o el progreso económico aparece caracterizado como un proceso endogénico, circular y acumulativo de cambio y transformación estructural que resulta de las relaciones de interdependencia existentes entre el proceso de acumulación de capital, la expansión de los mercados y el crecimiento de producción, de la productividad y del empleo. En este proceso, el crecimiento del producto y de la riqueza social está determinado por la dinámica de la productividad y el aumento del empleo de trabajadores productivos, el cual a su vez está determinado por la acumulación de capital. Por su parte, la dinámica de la productividad está determinada por la acumulación de capital y progresiva extensión de división del trabajo, la cual se refiere a la organización de los procesos particulares de producción y lo que es fundamental y significativo a la estructura del sector industrial en su conjunto, a la progresiva subdivisión y diferenciación del sector manufacturero en las industrias individuales cada vez más especializadas, es decir, a la visión social del trabajo. Como séptimo punto tenemos lo que son las restricciones de crecimiento económico y político. Las restricciones económicas es un concepto de ciencia económica que se refiere a la imposibilidad de lograr un crecimiento consistente en una economía por la dificultad para la obtención de divisas, el cual se refiere a restricciones presupuestarias del gobierno, limitaciones para los gastos públicos determinadas por la disponibilidad de recursos y las restricciones presupuestarias que se refieren a la limitación de las opciones de una familia a causa del ingreso, la riqueza y los precios de los productos. Las restricciones de crecimiento político se refiere a restricciones financieras del desenvolvimiento económico en los países en desarrollo, desde los puntos de vista teórico y normativo. Seduce a las necesidades de políticas de financiamiento que alivien esas restricciones ante la natural propensión del sistema financiero a actuar de manera un poco funcional para el desarrollo económico. Luego se proponen tres líneas políticas teniendo en cuenta las características específicas de los países en desarrollo, como políticas de asignación de recursos focalizadas en los segmentos estratégicos para el desarrollo económico y financiero, políticas de control de fragilidad financiera y externa y políticas compensatorias de carácter más intervencionistas, en particular los programas de crédito dirigidos a privados o públicos como complemento de las políticas de asignación de recursos y las barreras reglamentarias de tipo artificial. Finalmente, tenemos la teoría sobre la dependencia. Describimos esta teoría como una teoría que niega los beneficios del comercio internacional propuestos por la escuela clásica y explica el subdesarrollo por medio de la subordinación o sometiendo que se produce hacia los países desarrollados.
Sin duda, esta teoría trata de buscar una respuesta teórica al por qué se dio estancamiento económico en los países latinoamericanos a mediados del siglo XX. Empezó a formarse durante los años 1950 y 1970, cuando un grupo de expertos latinoamericanos se preocuparon por el estancamiento socioeconómico que se estaba produciendo en ese momento. Sobre todo aparte del supuesto que la economía mundial va generando un sistema de desigualdad para los países subdesarrollados y por lo tanto resulta perjudicial. Las economías de los países desarrollados crecen y se fortalecen cada vez más, mientras las economías de los países subdesarrollados cada vez son más frágiles y débiles. Además, afirma que sin duda esta teoría trata de buscar una respuesta teórica al por qué se dio estancamiento económico en los países latinoamericanos a mediados del siglo XX. Empezó a formarse durante los años 1950 y 1970, cuando un grupo de expertos latinoamericanos se preocuparon por el estancamiento socioeconómico que se estaba produciendo en ese momento. Sobre todo aparte del supuesto que la economía mundial va generando un sistema de desigualdad para los países subdesarrollados y por lo tanto resulta perjudicial. Las economías de los países desarrollados crecen y se fortalecen cada vez más, mientras las economías de los países subdesarrollados cada vez son más frágiles y débiles. Además, afirma que existe un eje o un país que actúa como centro. En este país se desarrolló de desarrollo que está dotado de alto nivel de inversión en una infraestructura de producción. Por esta razón, los bienes y servicios que producen son manufacturas y con alto grado de valor agregado. Por otro lado, alrededor de este eje central existen muchos países periféricos o subdesarrollados o por su bajo nivel de industrialización solo producen alimentos y materias primas que tienen muy poco valor dentro del mercado y como consecuencia sus precios son muy bajos. En consecuencia, los países subdesarrollados cada vez padecen un mayor grado de marginación tanto industrial como tecnológico por parte de los países industriales ricos o desarrollados.